¿Qué? Sorry. En nuestra... Abrió las piernas. Jamás quiero las piernas. Por eso los chingaron. Por eso El dios de la guerra era prolífero, cabrón. Por eso los chingaron los españoles, güey. Estoy listo. Sigue. Hola a todos, hola Tlaxcala y para el mundo, buenas noches. Yo soy su host, Patti Morales, bienvenidos a El Tonight Show. Una vez más nos encontramos y eso me hace muy feliz. Nuestro Tlaxcala es un lugar fantástico. Pasan, pero no pasan cosas. Existimos, pero no existimos. Es más, hasta llegamos a tener todos los climas posibles en un día. Y eso es lo más cercano a la globalización que hemos estado en mucho tiempo. Ahora tenemos eventos que no te esperabas verse celebrando aquí en Tlaxcala y que han dejado maravillados a muchos de los que nos conocen. Y esto, aunque exista todavía gente que haga TikToks burlándose de nuestras vistas o escaleras. Pero este movimiento nos hace imposible evitar extrañar al Tlaxcala con el que crecimos. Primero, porque evidentemente los lugares cambian. Y los que antes hayan dicho o pensado que uno vuelve a los lugares donde fue feliz, es una puta mentira. La gentrificación nos trae de calle y no por gusto. Tal vez por eso en Tlaxcala se cayó el techo del Hotel San Francisco, como para ahuyentar a los ojetes que con malas intenciones llegan a Tlaxcala. Hablando de posibles gentrificaciones, ¿ya leyeron ese artículo de la UNAM que dice que en algunas zonas de la Ciudad de México se está hundiendo hasta 40 centímetros por año? ¡40! Sí, así, con todas sus letras. Y es que si eso sigue, habrá zonas que simplemente ya no van a ser habitables. Ahora pregunto, ¿ya pensaron a dónde se van a ir todos esos chilangos? ¿A dónde van a ir a correr cuando se les hunda el depa? Cuando se den cuenta que hay lugares vacíos cercanos a la Ciudad de México. Ahí se los dejo de tarea. Segundo, porque los tiempos nos rebasan y no siempre nos mantenemos en sintonía. Esto me recuerda al abuelo Abe Simpson diciéndole a Homero que antes él estaba en onda, pero luego cambiaron la onda y ya no estaba en onda. Y eso le iba a pasar a él. Y ya nos está pasando. Nos respira en la nuca. No es una queja el hecho de hablar del cambio que Tlaxcala vive, pero sí es una llamada de atención para todos los que vivimos aquí y no hemos cambiado. Si los tiempos cambian, las sociedades también. Vayamos con un ejemplo pop. ¿Este México sería el mismo para Amy, la niña de la mochila azul? Sí, esa que nos tocó en el 2004 con Dana, no la de Pedrito Fernández. Claro que no. Desde el inicio el DIF y la Comisión de Derechos Humanos hubieran puesto las pilas para poner a la niña en resguardo de criaturas mitológicas. Y la UNAM seguramente ya estaría buscando a Tatiana hasta en el Zaguapa. Pero sigamos con otro ejemplo. ¿Se han puesto a pensar que si Renata y Ulises de Amarte Duele se enamoraran en 2025 tendrían mejores discusiones sobre la desigualdad de clases? Es más, hasta ese cabrón sabría nadar en lugar de andar romantizando los ojos de Renata con el color del agua, que por cierto eran cafés. Algo anda muy mal con el agua de Iztapalapa, ¿eh? No es normal que sea de ese color. Pero a eso es a lo que nos referimos, que los tiempos cambian. Los lugares cambian, los discursos y también las personas cambian. Pero no siempre en ese orden y no como deseamos. Si ahora afirmo con ustedes que tenemos el gobierno que merecemos, yo esperaría que respondan para la época en la que estamos. Y es 2025, mi gente. Estamos a 50 años de los 70s y en aquellos tiempos los encabezados se mandaban a hacer a la medida.
De ahí la vieja costumbre de que los sastres trabajen con periódico. Por eso, la belleza de la libertad de expresión y la moda, que no es perfecta, pero es fiel a la idea. El siguiente dato fue uno de los que me voló la cabeza. Por primera vez en 30 años, la audiencia de Internet superó a la de televisión. Y aunque entendemos de la diferencia de públicos, de la interseccionalidad y otros conceptos con los que nos pendejea la academia por nacer donde nacimos, nosotros queremos decirles que no se lo crean. Porque aquí es donde empieza la historia, haciendo lo que los demás critican porque no entienden o no tienen el suficiente valor para atreverse a hacerlo. Si la audiencia de Internet crece de tal manera que no puede controlarse, como de hecho pasó con la televisión en el siglo pasado, entonces hay que aprovechar mientras dure, porque el control más que la censura andan a la orden del día, hasta que nosotros también cambiemos con los tiempos. Bienvenidos a El Tonight Show, yo soy su host, Pati Morales. Pónganse cómodos que apenas vamos calentando. Tenemos un gran show para ustedes. Hoy, en entrevista, tenemos al increíble compositor, adorador de las caguamas y director de orquesta mejor conocido como Conaculta. Desde Xalostoc, Emilio Cruz, mi gente. Pero antes, nuestra curaduría. Si Tri en 2019 fue de Herida sobre Crecer, este disco es sobre la anestesia que viene después. Ya no duele como antes, pero tampoco se siente igual. Ni el amor, ni la pérdida, ni siquiera las canciones. El disco abre con una canción que suena como un desahogo de madrugada. Habla del miedo de no lograr nada, pero también del miedo a lograrlo todo, y que aún así no cambie nada. Es muy millennial en eso. El éxito ya no se mide en fama. Se mide en si hoy pudiste respirar sin ansiedad, en si pudiste sentir algo real. Automatic no tiene grandes respuestas. Solo preguntas que todos hemos evitado. ¿Vale la pena lo que hacemos? ¿Dónde quedó lo que creíamos importante? Porque ya nada nos conmueve como antes. The Lumineers Automatic es un disco para acompañar el vacío, no para llenarlo. Todos tenemos a alguien que no fue nuestro ex, pero igual dolió como si lo hubiera sido. Esa persona con la que todo era risa, pero también desvelo, caos y ese abrazo que duraba un segundo más de lo normal. A veces el amor no pasa, pero tampoco se va. Se queda ahí en forma de amistad disfuncional, de confianza incómoda, de cariño que ya no sabe si es ternura o nostalgia. Platonic vuelve con su misma mezcla de chistes incómodos, miradas largas y esa sensación de yo también tuve a alguien así. No es una serie sobre romance, es una serie sobre los lazos que duelen bonito y sobre cómo a veces volver a alguien no es por amor, es porque de alguna forma aún somos nosotros con esa persona aunque el resto del mundo ya no lo entienda. En nuestra recomendación local, Tlaxcala tiene nuevo templo del sabor. Camachtli abre sus puertas. Inaugura este 10 de julio de 2025 en Plaza Xicoténcatl en el centro de Tlaxcala. En el corazón de Tlaxcala, abrir un bar no es solo poner unas copas sobre una barra, es levantar un altar a nuestras raíces. Este 10 de julio se inaugura Camachtli, Mexican Libations, un nuevo espacio creado por el equipo de 4 Volcanes, donde la coctelería artesanal mexicana se convierte en un acto de memoria, arte y fuego. Inspirado en el dios tlaxcalteca de la guerra, este lugar no solo honra el pasado, lo reinventa con ginebra de montaña, whisky de maíz morado y ron cristalino que ya ganaron medallas nacionales. Sí, hecho en Tlaxcala, reconocido en todo México. Camachtli no es un bar cualquiera, es un homenaje líquido a lo que somos. Tierra, maíz, fuego y ganas de resistir con estilo. Y si te gusta la mixología que respeta el origen, este es tu próximo lugar favorito. Vayan, brinden, pidan el brandy de tuna o la absenta artesanal y si al segundo trago sienten que algo en ustedes se enciende, es normal. Camachtli fue hecho justo para eso. El mundo avanza y no se detiene, y nosotros tampoco. Ahora el recap de la semana. Donald Trump anunció aranceles del 50% contra varios países, entre ellos Brasil. ¿Y la razón?
supuestamente por competencia desleal en comercio, pero el verdadero motivo es aún más bizarro. Está molesto porque Brasil sigue investigando a su amiguito Jair Bolsonaro. Sí, aranceles. Por investigar a un expresidente. Es como si el papá de tu ex te cobrara impuestos porque terminaste con su hijo. Y lo peor, lo hace con un mensaje para Lula da Silva. ¿Te va a costar seguir con esa investigación? O sea, imagina usar toda la política económica de la primera potencia mundial como palanca emocional para defender a Bolsonaro. ¡A Bolsonaro! Por favor, no mamen. Así que no es solo Trump haciendo berrinches. Es Trump usando de nuevo el comercio global como arma de chantaje, en este caso para proteger a otro autócrata. Eso ya no es ridículo, eso es peligrosamente normal. La Suprema Corte ordenó a Laida Sansores eliminar los audios filtrados de Monreal y Alito. Y a ver, aquí nadie está para defender a ningún político, y mucho menos a esos. Pero esto va más allá, porque lo que pasó no fue libertad de expresión, fue el uso del aparato institucional de un Estado para ventilar supuestos escándalos con fines personales y políticos. Y esto es una advertencia: si el poder cambia de manos, pero conserva los mismos excesos, el enemigo no va a ser solo un político. El enemigo puede ser cualquier ciudadano que no se arrodille. Y sí, esto lo conectamos con la semana pasada, cuando se insinuó desde el Congreso que vendría una revisión a medios, activistas y ONGs. Esto no es solo justicia, es el ensayo general de la persecución que se viene. Esta semana se dio inicio formal al proceso de transición en la Suprema Corte. Norma Piña, la aún presidenta, se reunió con Hugo Aguilar, su sucesor designado. Un momento solemne, institucional y completamente desconectado de la realidad. Porque mientras la Corte inicia su cambio de estafeta, como si todo fuera ordenado, técnico y limpio, afuera del edificio hay un país entero sintiéndose que la justicia sirve menos que paracetamol en tiempos de COVID. Y ahí estaban Piña y Aguilar dándose la mano como si la independencia judicial estuviera viva y coleando. Spoiler, está conectada a un respirador. Esto no debería de pasar, pero pasa todos los días. Pinche negro, pinche indio, odio a los negros como tú, los odio por nacos. Eso lo dijo una mujer a un policía en plena calle de la Ciudad de México. No yo. No fue un arranque, no fue un mal día. Fue una agresión violenta, racista y clasista, dicha con total convicción desde su auto hacia un hombre que solo hacía su trabajo. Y esa mujer tiene nombre: Jimena Pichel. En el video hasta aparece su hijo, aplaudiendo lo que ve, como si humillar a alguien por su color de piel fuera parte del patrimonio familiar. Y sí, tan indignante fue que su exesposo salió primero públicamente a pedir disculpas. Él, no ella. Él fue el que reconoció que eso, lo que todos vimos, no se puede justificar. Sí, después Jimena subió su propia disculpa, una de esas que parecen más preocupadas por la reputación que por el daño causado. Una disculpa sin mirada, sin empatía, sin conciencia. Una disculpa para salir del paso. Y mientras tanto, el Internet hizo lo que sabe hacer. La encontró, la expuso, mostró su historial, otras agresiones, deudas, desprecios públicos, y con ello, el país vio lo que muchos viven a diario: que el racismo no está escondido, está en la calle, está grabado y a veces hasta se hereda. Esto no fue una excepción. Esto es una muestra brutal de lo mal que estamos, del desprecio normalizado, de lo fácil que se deshumaniza a alguien por ser pobre, por ser moreno, por no tener un auto de lujo. Y la pregunta que queda es: ¿va a pasar algo? ¿Alguien va a proteger a ese oficial? ¿La CONAPRED y la Fiscalía harán algo más que archivar? Porque aún no desaparece en la CONAPRED, ¿verdad? No todavía. Ok. Sí, no, ya. Porque si después de todo esto no pasa nada, entonces este país no solo tiene un problema de racismo, tiene un problema de cobardía. Y ahora, en San Luis Potosí, un grupo de católicos va a ayunar 40 días para detener el concierto de Marilyn Manson. Bueno, sí, ustedes escucharon bien. En el 2025, ayunando contra un concierto de Marilyn Manson.
Un artista que no saca un hit desde que YouTube era un bebé. Y que si seguimos siendo honestos, el ayuno da más cringe que el propio Marilyn. Pero ahí los tienen, en la parroquia, haciendo ayuno espiritual. No contra los feminicidios, no contra la pobreza, no contra la pederastía en la iglesia, no. Todo contra un tipo que canta vestido de gótico y que probablemente ni sabe que existe San Luis Potosí. Este país es tan surrealista que hay gente más preocupada por el maquillaje de un cantante extranjero que por el hecho de que no haya medicamentos en los hospitales. Esta semana, la Fórmula 1 despertó con un temblor. Christian Horner, quien había sido la voz y la cara de Red Bull Racing desde hace más de 15 años, fue despedido con efecto inmediato. Un tipo que llevó al equipo desde ser la cenicienta de la parrilla hasta dominarla. Y justo cuando pensabas que el guión podía ser Horner más Verstappen igual a inmortalidad, ¡puf!, lo corren. Y no, esto no fue una mutual agreement o una renuncia elegante con montones de tulipanes y lágrimas. Esto fue un despido estilo reality show, sin aviso, sin red de contención. Y si hasta Horner, el símbolo de la consistencia en la Fórmula 1, puede ser sacado como parachoques viejo, ¿qué esperanzas le queda al resto de la Fórmula 1? Porque esto importa más allá de la pista. Si se va una ficha clave, como Horner, que no solo era un jefe, sino un estratega, un comunicador, un psicólogo y la imagen de la escudería, su salida abre un vacío gigantesco. Es un golpe al ego de Red Bull, porque el equipo que presumía de estabilidad y mentalidad campeona ahora tiene que explicarle al mundo por qué un ícono se va sin foto de despedida. Y esto provoca un impacto en la dinámica del equipo, donde Max Verstappen y sus ingenieros tendrán que reorientarse bajo un nuevo mandato. Además de que el propio Max también ha amenazado con irse a Mercedes. En México lloramos cada vez que un funcionario de medio pelo renuncia. En la Fórmula 1 llueven despidos como si fueran memes. Y ahí está la moraleja. Por más estable que parezca algo, siempre llega quien arranca el volante y te deja girando en círculos. El 4 de julio, mientras Texas celebraba la naturaleza, no se distrajo, porque se desató una tragedia en Camp Mystic, una tormenta súbita y mortal. Y ahí, en medio de caos, 2 mexicanas de 19 años, Silvana Garza Valdés y María Paula Zárate, tomaron el control de lo imposible. Con sangre fría escribieron los nombres de 20 niñas en sus brazos. Organizaron equipaje esencial con juegos, abrazos y oración. Sostuvieron a esas pequeñas mientras el agua arrasaba con todo a su paso. Las mantuvieron calmadas hasta que las atendieron los rescatistas. Y aunque 27 mujeres, niñas y consejeras perdieron la vida, esas 20 viven hoy. Porque 2 mexicanas lejos de su casa decidieron no dejar que el miedo ganara. Eso no es simple heroísmo, eso es humanidad. Silvana y María Paula no salvaron solo vidas, sacaron a flote la mejor cara de México y nos recordaron que nuestra solidaridad no se queda en el pasaporte, país o nacionalidad. Cuando el mundo se hunde, lo mexicano también flota. Continuamos. Querida audiencia, hoy les traemos a un verdadero adorador de la caguama, a un amante de los memes que a veces en sus ratos libres es director de orquesta. Y además lo conocen en los bajos mundos como el Conaculta. Pero si usted quiere conocer a este verdadero melómano y saber qué significa la palabra, quédese con nosotros porque hoy le traemos en exclusiva a Emilio Alejandro Cruz. Emilio, bienvenido al Tonight. Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de tenerte aquí y queremos comenzar fuerte. Hace 10 años te fuiste de Tlaxcala. ¿Podrías decir que uno sale de Tlaxcala, pero Tlaxcala jamás sale de ti? Pues sí, o sea, nunca va a salir de ti. Aparte de que si dices que eres de Tlaxcala, pues ya, mi apodo es ese. O sea, a mí me dicen Tlaxcalo. Vaya, aunque sí sea gentilicio. Ajá, o sea, sí, o sea, yo soy de Tlaxcalo porque pues era de Tlaxcala, no hay nadie de Tlaxcala, según esto. Entonces, pues todos mis amigos en la Ciudad de México, desde que llegué a ese mundo de la música allá, pues ese es mi apodo. Entonces, pues sí,
Tlaxcala no sale de ti. Te fuiste muy joven para la Orquesta Sinfónica Infantil. Sí, bueno, mi ida a la Ciudad de México empezó ahí, en una audición que yo hice para la Orquesta Sinfónica Infantil de México, que es una orquesta de menores de 17 años que se hace una audición a nivel nacional, y pues quedé seleccionado. A partir de ahí yo salté a lo que es la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que es una orquesta juvenil, yo creo que de las más importantes del país, donde hice mi carrera en música. ¿Y cuál es el instrumento que tocas? Yo toco el oboe. Oye, ¿estarías tú haciendo música si todo esto no te hubiera pasado? Si no estuvieras donde estás ahora. Pues no lo sé. Puede ser. De hecho, yo tuve una pausa entre la secundaria y la preparatoria. Dejé de estudiar música unos 2-3 años y después la música me llamó. O sea, yo creo que no sabía qué estaría haciendo si no es esto. ¿Qué significa la música para ti, Emilio? Pues es toda mi vida, definitivamente. O sea, si no fuera otra cosa, no sé qué estaría haciendo. Pero si no fueras profesional como lo eres en este momento, ¿qué otra cosa tú estarías haciendo? ¿O si te ves haciendo música? No, pues es que estaría haciendo como algo así porque como esto es lo que estamos haciendo, ¿no? A mí me encantan mucho los medios audiovisuales, me gusta el cine, me gusta el radio. Antes de estudiar música, yo quería estudiar cine o locución para radio. La vida bohemia, básicamente. Pues sí, dentro del medio, ¿no? O sea, una distinta área, pero como conectada. Bueno, hay algo enigmático en el mundo de la comunicación, en el mundo del arte, de las letras, pero por supuesto en el mundo de la música. ¿Cómo describirías a ese mundo de la música de orquesta? Pues es un ecosistema, yo lo pondría así, ¿eh? Un hábitat donde... Imagínate que estás en la selva. Ok. Yo creo que... Y pues, soy el león. Ajá, pero es que el león es parte como de ese ecosistema que es la orquesta, ¿no? No sé si yo compararía el león con un instrumento. Podría ser como los violines, ¿no? Porque son muy o se aferrados. come a los músicos, ¿no? Ajá, no, y más que nada como el primer violín que tienes aquí al ladito, que es tu concertino. Sí. Pero pues es la persona que está al mando, al segundo al mando después del director, ¿no? Si el director no funciona, Sí. entonces él es el que va a funcionar, aunque haya alguien aquí haciendo quién sabe qué cosa, ¿no? Hay un ejemplo que ahorita que estabas hablando de esto me recordó mucho a una película que se llama Whiplash, donde hay justo un director, bueno, es música más enfocada como al jazz, pero tiene el mismo principio, solamente que presiona hasta un punto de quiebre a sus alumnos. ¿Te has encontrado personajes así? ¿O Sí, es solo un mito? sí, mis maestros. O sea, no a ese punto, porque pues el cine es algo que es más dramático y que hace que el mensaje sea un poco más fuerte de lo que realmente es en la vida real, ¿no? Sí. Pero sí, hay mucha exigencia, o sea, sobre el maestro hacia el alumno, y también debe haber una hacia sí mismo, ¿no? Pero definitivamente sí es algo que te pide mucha exigencia, por eso retratan así al director en la película, ¿no? Pero en este mundo del arte también nosotros consideramos que hay una parte de clasismo, que si se habla de música clásica no se puede hablar de echarte una caguama mientras pones un disco de Mozart. ¿Y qué es lo que tú has encontrado en tu andar por el arte o por la música que te recuerde que hay un reto o una asignatura pendiente todavía por hacer, por derribar un muro que existe de prejuicios? Pues ahí sí me he topado con todo tipo de personas, o sea, tanto estas personas que tienen esta onda clasista como de defender que la música culta es para ciertas personas, ciertos sectores, y otras personas que también podrían estar en cierto estatus social, que pues así como los grandes artistas, yo también creo que lo que hacemos es para integrar a la sociedad, ¿no? O sea, la música se comparte y es para todos. Yo no veo por qué la gente pues sí cataloga la música a partir de una clase social, ¿no? No, pues es que esta música solo lo escuchan los del barrio, o esta lo de las lomas, o esto solo se escucha aquí o allá, o sea, sí, la música es transparente, o sea, ya no juzga, ¿no? Y si a ti te gusta, Claro. Yo he hecho muchos amigos por simplemente el gusto de una rola, ¿no? O sea, y después
la conversación sale a partir de, no, pues a qué te dedicas y esto, ¿no? Y resultó ser tal empresario, pero también le gusta la cumbia, ¿no? O la música costeña, ¿no? ¿Por qué? Pues que así es la música. La música es un lenguaje universal, pero pues debe de haber dos cosas, ¿no? A lo mejor, primero preguntarte, ¿hay un prejuicio cuando tú te presentas como director de orquesta? Y enseguida, derribando estos prejuicios, hay una adaptación que hiciste de la que quisiera que nos contaras a todos, de esta canción que es del regional mexicano, pero que también ahora la podemos disfrutar gracias a ti, con un arreglo de orquesta. Sí, pues bueno, sobre lo segundo que mencionabas, y también que va relacionado con lo que me dijiste al principio, pues es una rola que es un corrido tumbado, música del nuevo regional mexicano, porque lo es música que nace aquí y que es propia de nosotros. Es una rola que se llama Amor Tumbado, que es de Natanael Cano, y que uno podría pensar, o sea, ¿quién es Natanael Cano? ¿Por qué? Bueno, ¿quién no conoce a Natanael Cano, no? Claro, pero pues también si tú vas a una sala de conciertos y le presentas esta rola, dicen... Sí, dirían, ¿cómo? ¿No es de la época de Brahms? Ajá, bueno, pues es por el sonido de orquesta, ¿no? Sí. Pero eso hace que puedas tener una conexión entre dos mundos, ¿no? Entre la música sinfónica... Como Hannah Montana, lo mejor de ambos mundos. Ah, pues sí, pues mira, un ejemplo un poquito... Sí, bizarro, extraño, pero completamente cierto, ¿no? La historia de la superestrella y la historia de la pues chica normal, ¿no? Por así decirlo. De la vida oculta. Pero si lo ponemos hacia la música, es una rola que a partir de, pues digamos, de este arreglo, puedes conectar con dos mundos, ¿no? O sea, uno que es el nuevo regional, la música sinfónica, y ahí pues nace como esta mezcla de encontrarse uno con otro. Es que estoy buscando las palabras de cómo explicarte eso, porque es que me lo preguntaste muy... ¿Pero qué fue, por ejemplo, lo más sorprendente de presentar este arreglo que le hiciste a la canción? Para empezar, ¿dónde ocurrió y cómo pasó? Bueno, esto pasó porque me invitaron a un concierto en Italia. Es la primera vez que yo salí de México y me invitaron a dirigir. O sea, yo toqué y dirigí en una pequeña orquesta de cámara y me dijeron, no, pues... sabemos que haces música, hazte un arreglo de algo que tú quieras o una composición y llévala. Y yo pensé en esto porque pues creo que es muy importante mostrar la música mexicana en todos sus sentidos, ¿no? Regresamos a la parte que hay mucho clasismo entre lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? La música de salón, por ejemplo, sí. La cumbia, que serán los valses, ¿no? Ahí encuentras como dos puntos o polos distintos entre lo que es la música de salón, que puede ser el vals, que es muy elegante y todos así recataditos, y la cumbia o el reggaetón, que es un poco más acá, ¿no? Pero sí, pero al final se comparte eso en la sociedad y uno lo intenta llevar a que pues todos lo disfrutemos, o sea, es lo mismo, o sea, la música se disfruta y al final no debería haber como un tema a partir de eso. Bueno, regresando a lo que me comentabas de dónde salió esto y cómo lo presenté, pues fue por eso, y fue la primera vez que yo salí del país. Llevar este tipo de música, aparte contrastante, yo siento, pues para mí es una especie de protesta en lo que yo hago también como director. Esa es la parte que más nos llama la atención, porque no eres un director típico, o sea, tienes esta forma de vivir poco ortodoxa, donde entiendes la música que hay en México ahora a través de los viajes. Y por cierto, muchas felicidades, porque además Emilio acaba de ser acreedor al PECDA, que le va a permitir construir un nuevo proyecto. También podrías darnos sí. cómo viajar puede cambiar la música mexicana. Pues de muchas formas. La experiencia que yo he tenido a partir de esto, pues es tanto en las salas de concierto, tener esta educación musical, que es la de pues ir al concierto y si vas a Bellas Artes tienes que llevar camisa, tienes que ser buen portado, no aplaudir entre los movimientos. Yo voy a misa antes a veces. Ándale, pues es algo así, sí. Básicamente es eso.
Y está el otro lado de que pues sí, me echo el pe con mis amigos saliendo del ensayo y me voy a cualquier antro y termino a las 5 o 6 de la mañana. Pero al final siempre hay música. Claro. ¿Qué es lo que hago a partir de estos dos mundos? Los mezclo y los uno para que pueda existir, y creo y estoy convencido de que se puede unir a la gente a partir de la música. Y de esto va el proyecto. ¿Por qué? Porque si yo agarro un tema o una rola, digamos, puede ser de mi autoría o puedo fusilarme una rola, Un Vivaldi sinaloense, por ejemplo. Ajá, exactamente. Estaría muy, muy, muy padre. O ir transformando también los géneros. Un son, una cumbia, una salsa. Claro, un bolero. Un bolero, ajá. Y no sé, si yo me imagino un bolero y le pongo un ritmo de reggaetón, seguro pega, ¿no? Pero de eso no se trata, ¿no? Obviamente es hacerlo un poquito más fino, Sí. para que... O lo que yo busco es que haya una desestigmatización del género. Muy bien, lo hemos logrado. Sí. Desestigmatizar el género. El género musical, ¿no? Porque la gente tiene pues sí, como en malos ojos, pues el corrido tumbado, el Claro. reggaetón, y entiendo por qué, ¿no? O sea, Bueno, existe una casa constante al género del corrido y no lo distinguen a lo mejor de otras obras de arte, por ejemplo, del siglo pasado. Yo consideraría que el corrido de alguna forma sirve como noticias no escritas, ¿no? Como nuevos juglares. Pero si ahora hablamos de los corridos bélicos, más que hablar de la apología del delito, pues es una expresión artística diferente de un tiempo en el que vivimos. y es que ya existía desde hace mucho tiempo, o sea, corridos que tenemos vienen desde la revolución. ¿Y de qué hablan? Si uno se pone a buscar las letras de esos corridos, claro, no son tan explícitas como lo son ahora, pero pues igual... No tienen tanto marketing, ¿sabes? Ajá, bueno, sí, o sea, también completamente de acuerdo. Es algo que es parte de nuestra cultura, nos guste o no, o sea, eso es completamente nuestro. Y ya, o también las letras es una cosa muy distinta. Lo que yo hago es música. Yo defiendo la música porque para mí es música que tiene una gran calidad artística, que es virtuosa, que no es fácil, hablando de los corridos tumbados. Sí, Y sobre la cumbia, sí. el reggaetón, también hay cosas que se pueden rescatar, bueno, Claro. o sea, que es música. Me encanta porque todo eso lo podemos encontrar en este nuevo proyecto que vas a tener con el PEGRA, que además a mí me invita y también nos invita mucho a repensar la forma en que los nuevos públicos pueden consumir la música y podemos crearla o incluso combinarla. Pero es dentro del mundo de la música que hay muchos referentes. Yo sé una anécdota curiosa que a ti te pasó con Alondra de la Parra y que me encantaría que todos supieran, porque además este hombre, que es el Conaculta, una institución, también es capaz de hacer enojar y sonreír a la mismísima Alondra de la Parra. Ay, no, bueno, es que todavía me da pena, y siempre que la veo como que... Lo voy a contar pero con pena, por favor. Pues era el año 2016 y fue el año dual entre México y Alemania. Yo estudiaba en la Orquesta Escuela Carlos Chávez, estaba en el taller de dirección orquestal, y cada director que llegaba podíamos nosotros tener una clase maestra, o sea, que el maestro te viera dirigir y que te diga, no, pues estás bien, estás mal, ponte a estudiar, o vas bien, ahí... pero frente a la orquesta, y eso la verdad es muy enriquecedor. Lo que sucedió ahí es que era una orquesta que era mitad la Orquesta Carlos Chávez y la Joven Orquesta de Alemania. Hicimos un concierto en Bellas Artes y después de que Alondra me dio una clase, todo estuvo muy bien, me fue muy bien. Era algo que yo, pues, desde que yo conozco a Alondra, que la veo, yo quería que ella me diera una clase, ¿no? Que me viera dirigir, que me dijera algo. Esto sucedió y al día siguiente llega el concierto y la maestra no llegaba. El ensayo era a las 10 de la mañana y eran 10:10, 10:15. 10:30. Ajá, bueno, creo que no llegó a tanto, pero sí. Los ensayos de orquesta empiezan puntuales. O sea, la música sinfónica, la música clásica, como le quieran llamar, Sí. es muy metronómica, muy Sus tiempos puntual. se respetan. Exactamente. Y pues todos me veían desde afuera, ¿no? Me dijeron, no, pues pasa tú, ¿no? Dirige. Y yo, no, o sea, no, güey, no voy a pasar.
Y Emilio, soy de Pisaco, soy el elegido. No, pues ni tanto, ¿no? O sea, yo todavía como que, obviamente quería hacerlo, ¿no? Pero, pues es la jefa, ¿no? O sea, yo no voy a faltarle el respeto así. Pero ya que vi que era tarde y todo, dije, bueno, pues Ya a le ver. querían tocar las golondrinas a Londra. A ver, y ya pues me paré y todo, y al momento que yo hago esto, veo que la maestra está allá al fondo y me ve con una cara de, ay, pues tú qué pedo, ¿no? Y ya pues yo me bajé con la pena del mundo, ya ella hizo su ensayo y todo, y ella me dijo, no vuelvas a hacer eso, ¿eh? O sea, pero de una forma muy seria, porque ella es muy seria. Muy Ella, seria. pues es... Sí, es un personaje, una institución. Pues también, o sea, ella tiene su forma de hacer las cosas y yo sé que es muy estricta y muy... tiene su carácter, como todos los directores de orquesta. Oye, Emilio, también hay una cuestión que nos llama mucho la atención porque, bueno, te conocemos no solamente por tu fama de amante de las caguamas y de amigo de todos nosotros, sino porque tú te has construido un personaje en redes sociales. Y eso es lo que para nosotros te hace único. Eres el único al que podemos referirnos como el CONACULTA, el extinto Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. ¿Cómo fue que obtuviste el usuario? Bueno, eso fue cuando estaba esta transición en lo que era el CONACULTA hacia lo que hoy es la Secretaría de Cultura Federal. Hubo un ínter entre 2 días en el que se hizo el cambio del nombre de la institución. Y yo estaba muy atento de lo que sucedía, o sea, yo seguía las redes Ese fue el desde día que siempre. Emilio fue el más patriota, seguía las noticias diario. Al menos de la cultura, ¿no? O de lo que me interesaba. Entonces, cuando yo me meto al Twitter de CONACULTA, veo que dice, esta página no existe. Y dije, cabrón, como que no existe. Ahorita ¿no? la vamos a hacer existir. Y me meto y quiero ver si el nombre de usuario está disponible. Y dice, nombre de usuario disponible. Y yo dije, bueno, pues de aquí soy. Y ya, pues así me lo quedé. A los 10 minutos yo dije, pasará lo mismo en Instagram. Y voy y así, tal cual. O sea, primero fue en Twitter y después fue en... Fue todo cuestión del timing, de cuidar el momento. Pues sí, pero yo creo que estoy seguro que a nadie se le ocurrió, absolutamente a nadie. O sea, yo, así, imagínate. Bueno, para que se den una idea que este hombre vive la cultura a flor de piel. Oye, CONACULTA, pues muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y van las preguntas rápidas, ¿no? ¿Qué palabra te define? Enérgico. ¿Cómo estás ahora? A gusto. ¿Y cuál es tu color favorito? Verde. ¿Instrumento preferido? El piano. ¿Y alguna mascota que algún día quieras tener? Una nutria. Bueno, con todo esto, pues ya tuvimos hoy al rebelde del oboe, porque si ustedes no lo sabían, el CONACULTA es fanático de la música, del oboe, y además de ser hoy nuestro invitado especial en este segundo capítulo, nos ha regalado una serie de enseñanzas muy, muy vibrantes. Primero, que los públicos están ya abiertos a consumir nuevos estilos de música y que es nuestra responsabilidad crearlos. Y Emilio, ¿qué último mensaje tendrías para la audiencia que nos está viendo aquí en el Tonight? Para que también los invites a conocer tu obra y sobre todo de los anuncios, porque sabemos que en octubre hay algo especial. Sí, claro. Yo hice la orquestación para una rola, una canción que se llama Canto a Tlaxcala, que fue Beatriz Paredes es la autora de esta canción, yo soy el arreglista. Y esto se presentará para la conmemoración de los 500 años de la fundación de la capital de Tlaxcala. Entonces estén atentos porque es entre el 4 y el 11 de octubre que se va a estrenar esta rola. En vivo, con orquesta y solista. No, pues muchas gracias por todo, Emilio. También gracias a ustedes que han sido una maravillosa audiencia que nos ha acompañado a lo largo de este programa. Y por favor vayan y busquen a CONACULTA en Instagram, en sus redes sociales, y comenten su trabajo y díganles que lo vieron aquí, en el Tonight Show. No estuvo horrible, ¿verdad? No, estuvo bien chido. Nos rifamos en la segunda mitad. Sí, yo creo que la primera vez